muy buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunia y es un placer encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Recuerden que estas entrevistas pueden escucharlas a través de la radio y pueden verlas también a través de nuestra fanpage y YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante este programa, les cuento, vamos a conversar con nuestro socio Alejandro López, él es de Escuela Ventas, y con María José Jaramillo, con ella vamos a conversar sobre cómo construir una marca personal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara_GY. Abrimos el espacio para una mención. Impulsa tu negocio con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Te ofrecemos una serie de servicios y beneficios como acceso a capacitaciones y eventos exclusivos, asesorías sin costo, networking con empresas líderes, oportunidades de promoción y expansión de mercado, entre otros. Afíliate hoy y lleva tu empresa al siguiente nivel. Más información en el correo info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Esta mañana de sábado tenemos el gran gusto de contar con nuestro héroe del comercio, como nosotros le decimos en nuestro programa. Él es Alejandro López, gerente de Escuela Ventas. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola María del Carmen, muy buenos días, muchas gracias por la apertura. Y sí, somos una academia de formación de vendedores que ya tenemos bastante recorrido, especialmente en la ciudad de Quito, y ahora estamos aperturando en la ciudad de Guayaquil. Justamente, Alejandro, aquí en nuestro espacio siempre vienen a contarnos sus historias de éxito, los emprendedores, empresarios, y pues queremos saber esta historia de Escuela Ventas, cómo inicia, hace cuánto tiempo, dónde inicia, a qué se dedican exactamente. Adelante. Ok, bueno. A título personal, yo empecé en el mundo de las ventas hace 17 años. Empecé vendiendo cursos de inglés, pasé por diferentes giros y a lo largo del tiempo fuimos armando herramientas, cogiendo conocimiento, luego certificándonos y se me ocurrió y dije, ok, en el país no existe una escuela que realmente te enseñe a vender. Hay muchas empresas, universidades incluso que te enseñan contextos académicos, ¿okay? Desde qué es una venta, plan de trabajo, etcétera. Pero en realidad la única forma de aprender, María del Carmen, y como yo lo he hecho, ha sido desde la práctica, ¿no? Entonces me imagino que mucha gente que nos está viendo se identifica con lo que estoy diciendo. ¿Y cómo considera usted, Alejandro, que tiene una ventaja competitiva frente al resto de pues decir, en mi escuela yo enseño a vender sí o sí a diferencia de la competencia? Con el respeto, ¿no? Pero tú no le puedes enviar a un médico a construir una casa. Como dicen, zapatero a tus zapatos. Hay muchos profesionales, con todo el respeto del mundo, que conocen de ventas, pero no fueron vendedores. Y de pronto ahí está ese pedacito del eslabón, ¿no? Del eslabón perdido. Es un vendedor hacia otro vendedor. Enseñarles desde la práctica, como digo, he pasado por muchos giros de negocio, gracias a Dios, me equivoqué también. Tomé sol, tomé lluvia, caminé hace, como te digo, 17 años. Y eso es lo que, si tú me preguntas, ¿qué es lo que me diferencia? Exactamente eso. O sea, es una escuela de formación de alto rendimiento creada por vendedores para vendedores. Dentro de lo que se aprende en ventas, Alejandro, nos dicen lo último que tienes que hacer es venderle. Tienes que hacer amistad con tu cliente, ser empático con él, hacer que se sienta identificado con tus estilos de vida, etcétera. ¿Por qué es importante que si la reunión es de 1 hora, solo los últimos 5 minutos le vendas un producto? Yo te lo voy a contestar así. Vender es conectar. La gente no compra productos, la gente compra personas. Como te ven, te tratan, ¿cierto? Entonces, imagínate, tú quieres hospedarte en un hotel 5 estrellas. Te encanta la marca, pero llegas y la recepcionista está despeinada y tiene hasta mal aliento. Bajo ningún concepto te vas a hospedar. Bajo ningún concepto. ¿Cierto? Porque es la imagen que tú proyectas. Entonces, muchos vendedores cometen el error y muchos emprendedores también de hablar primero del producto y hablan del ofrecer, de las ventajas, beneficios, garantías y claro, ¿qué es lo que dice el cliente? No, gracias, no me interesa, no he solicitado, ¿no? Entonces sienten que la venta es difícil, que la venta es complicada. Entonces se preocupan más del producto que en realidad de conectar con la gente. Entonces, a lo largo del tiempo es lo que yo aprendí y eso es lo que hoy por hoy nos ha permitido tener reconocimientos internacionales, por ejemplo. La cátedra UNESCO nos reconoció como mejor empresa de formación de vendedores del Ecuador y a título personal como mejor entrenador de los mismos. Felicitaciones, aplausos, excelente, Gracias. qué maravilla. ¿Y qué herramienta utiliza Alejandro para enseñarle a la gente a conectar? Porque puede ser que
pues usted no me cayó bien al principio y usted me quiere vender. Entonces, ¿cómo conecta conmigo si yo dije, no, sabes que Alejandro, no, muchas gracias, yo me voy caminando por acá, no me interesa ni conversar con Alejandro? ¿Qué herramientas puede tener ahí en ese momento? Hay varias cosas, ¿no? Una de las cosas que utilizamos es un tema de coaching comercial, utilizamos herramientas de programación neurolingüística, ¿no? Entonces, decirte la fórmula de la Coca-Cola no te la voy a decir, pero sí decirte que mucha gente repele a su igual, se llama ley del espejo, pero un poquito más profundo. Entonces, cosas que te gustan de ti y ves reflejadas en otro, lo aceptas y te cae bien porque se parece a ti. Pero hay cosas que no te gustan de ti, que los ves reflejado en otro y por eso te cae mal. Entonces, es simplemente entender que no debo jalar a mi cliente hacia mi forma, sino yo como vendedor adaptarme a la personalidad, a la forma y al sistema de comunicación, cómo recibe la información esa persona. Y ahí cambia la perspectiva. Claro, claro que sí. ¿Y cómo fue la formación de esta empresa, Alejandro? Eso también nos interesa en este espacio porque a veces nuestros emprendedores del comercio tienen ideas fantásticas, pero en el camino encuentran una piedra, otra piedra, se tropezaron, cayeron y abandonaron esta idea de negocio. ¿Fue complicado crear empresa? Más que complicado, diría que fue exigente. O sea, no fue ni fácil ni difícil. Fue exigente. Él tiene la respuesta perfecta para todo. Gracias. No, o sea, fue un tema de exigencia. O sea, hay un tema de tener clara la visión. O sea, llegó un punto en el que ya subí varios escalones en la carrera comercial y ya fui supervisor, y ya fui gerente, ya fui director. Y era como, ok, ya me la cumplí la carrera completa. Entonces dije, ok, o sea, no quiero que a los vendedores de ahora les pase lo mismo que me pasó a mí. A mí me hubiera encantado tener de la mano a alguien que me diga, mira, no es por ahí. Pero yo sí tuve que enfrentarme al rechazo. Entonces, van a haber momentos en los que quieres botar la toalla. Y mucha gente hace eso. Están a punto de levantar su empresa, levantar su emprendimiento, de llegar al resultado inclusive en ventas. Pero se rinden. Llega un punto en el que dicen, no, no va más. Entonces es un tema de inteligencia emocional. No te digo que no te vas a enojar, por supuesto. Te vas a frustrar, por supuesto. Vas a querer botar la toalla, por supuesto. Pero sí es un tema de seguir. Yo te digo, han sido altos y bajos, una montaña rusa de emociones, y hoy, gracias a Dios, podemos decir, como te digo, este reconocimiento de la Cátedra UNESCO fue 2 años consecutivos. Hemos tenido inclusive el gusto y el honor de compartir escenario con figuras internacionales como el doctor Alex Day, que es una figura icónica bastante reconocida en el tema de ventas, en el post internacional Hablando entre Lobos. Fui invitado para compartir escenario con Renzo Martos y con Alex Day en Cuenca, en la última presentación que tuvieron acá en nuestro país, y ahí he ido relacionándome ya con las ligas mayores, ¿no? Entonces ahorita estamos entrando en ese giro. ¡Qué maravilla! Felicitaciones una vez más. Y actualmente, Alejandro, ¿cómo funciona su portafolio de servicios? Es decir, mañana quiero inscribirme en Escuela Ventas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cuántas clases tengo? ¿De qué hora a qué hora? Etcétera. Ok, hay que entender algo. No es un tema académico. Que módulos, semestres, ciclos. Esto es un tema de ir donde las papas queman. Entonces nosotros vamos a inaugurar la sucursal acá en Guayaquil el 16 y 17 de noviembre. Son 18 horas de entrenamiento. Súper práctico. Giros inmobiliarios, de seguros, vehicular, etcétera, para que el vendedor entre de una forma como un vendedor tradicional y salga convertido en un cerrador élite. Entonces me van a decir cuál es la diferencia. Tienen que probarlo nada más, ¿cierto? Claro. Se pueden contactar con nosotros al 099 19 88 400, ese es nuestro número de contacto interno. Que digan que vieron la entrevista y les vamos a dar un beneficio adicional. ¡Ay, qué maravilla! ¿Okay? Eso lo vamos a hacer en el Mall del Río, Salón Pastaza, son 18 horas de entrenamiento, y como beneficio van a tener un respaldo académico. O sea, se les va a entregar un certificado firmado por un instructor del Ministerio de Trabajo de este país. A todas las personas que estén ahí. Ok. ¿Y a dónde más pretende llegar Escuela Ventas? Alejandro, a lo largo de estos años ha formado algo muy interesante y me encanta que diga que los lleva donde las papas queman, pero ¿a dónde más quiere ir? ¿Cómo se proyecta? A ver, la compañía como tal tiene la visión de convertirse en una franquicia. En cada país de América Latina, tener una escuela de formación de vendedores práctica. De eso se trata, de eso apuntamos. ¡Wow! Increíble. ¿Y cómo le va en ese camino? ¿Fácil, difícil? Exigente. Exigente. Sí, tal cual. Me parece súper interesante cómo lo contesta. Alejandro, no lo voy a dejar ir si no le da un consejito, que ya le he dado varios, pero necesito que haga un consejito integral para nuestros emprendedores del comercio para que tengan esta energía que tiene Alejandro y sobre todo, pues que todos vendemos. No necesariamente vendemos un producto o un servicio, como usted decía, vendemos la imagen también. Correcto. ¿Qué consejo puede ligarlo con los emprendedores del comercio? Primero que todo,
si es que Dios te pone un anhelo o un sueño en el corazón, es porque eres capaz de hacerlo. Yo recuerdo hace algunos años, yo decía, me visualizo en las tarimas, me visualizo entrenando gente, y no tenía ni la más remota idea, ni siquiera el dinero para hacerlo. Pero es el día a día, es el hacer algo más diferente al día anterior, y se va acumulando. Es como ir poniendo una piedrita, y en un momento ya se forma un edificio. Entonces, esa sería la recomendación. O sea, no, lo dicen los libros, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Así. Fantástico. Fantástico, Alejandro. Ha sido de gran aporte esta entrevista, estas palabras, y la ve a través de las redes sociales. Retroceda, repita, anote estos consejos que le van a servir muchísimo. Déjenos por favor sus redes sociales o página web, teléfono, lo que usted desee. Ok, podemos, si tienen el interés de ser parte de esta inauguración, de este entrenamiento de 18 horas de alto rendimiento, pueden buscar www.bootcampventas.com. Esa es la una, o directamente a nuestro número celular, que lo repito nuevamente si me lo permites, 099-1988-400. Directamente ese es mi número, me pueden escribir, te miré a través del programa de acá de ustedes, de Emprendedores del Comercio, y yo les voy a dar un beneficio súper interesante. Nos pueden inclusive encontrar en el TikTok como Cerradores Élite Oficial. Y ahí tenemos bastante contenido, subimos bastantes pastillas, tips de venta para emprendedores y vendedores. Ahorita mismo vamos a seguirlo entonces en las redes sociales para que nos enseñe esos secretos que no nos quiso decir aquí en el programa, pero que seguramente van a empezar a seguirlo, Alejandro, para que él pueda darles estos tips que les van a servir muchísimo. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen, gracias a ustedes. Fue nuestro socio Alejandro López, gerente de Escuela Ventas. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y esta mañana de sábado y de feriado, tenemos el gran honor de contar con esta mujer maravillosa que está en cabina. Ella es María José Jaramillo, gerente de Grupasa, Grupo Papelero, División Empaques Flexibles, con quien vamos a dialogar acerca de la marca personal. María José, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la cordial invitación a la Cámara, a ti, a todos los ejecutivos. Y sí, qué bonito poder empezar un sábado compartiendo estos espacios y estos momentos que cada día creo que son más necesarios en el país. Un poquito preocupados como un sector empresarial, obviamente, ante la situación, ante esta crisis energética, pero también conscientes de que tenemos que apoyar más que nunca, ¿no? Y más allá de sumar a las críticas, tenemos que ver un bien común y pensar hacia un futuro que realmente nos beneficie a todos. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonitas esas palabras introductorias, porque se ligan mucho a lo que nuestro presidente Miguel Ángel González siempre menciona, que el empresario no se rinde, no se derrumba, no se ve derrotado, siempre está con miras a lo positivo, a avanzar, a seguir, y es por ahí que queremos también llevar esta entrevista, hablando de la marca personal. Conversábamos fuera de micrófonos con María José, ella nos hablaba de una motivación interna, y es esa motivación interna la que queremos preguntarle hoy, cuál es su propósito de vida, su objetivo de vida. ¿Por qué? Porque a través de este propósito interno es que reflejamos algo, y ese algo es una marca personal. María José. Bueno, quiero primero aclarar que yo no soy una experta en tema de marca personal. Lo que quiero contar es una experiencia del por qué nace un proyecto y el propósito, justamente lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y yo creo que todos somos una marca personal. Tú tienes una marca personal muy potente, yo tengo la mía, y así cada persona tiene que entender que vinimos a este mundo con una individualidad que es propia. Lo que te hace a ti verdaderamente único y lo que me hace a mí verdaderamente único. No mejor, no peor, simplemente distinto y único. Y yo creo que lo interesante en esa forma de ver la vida es, bueno, si Dios a ti te ha dado un talento, ¿cómo vas a poner ese talento a servicio de los demás? ¿Ya? Y eso fue una de las cosas que yo principalmente me empecé a cuestionar. Yo lidero un grupo empresarial, familiar, junto con mis padres, mis hermanas, y tenemos obviamente una comunidad de gente con la cual trabajamos.
y empecé a ver que muchas de esas personas que trabajaban en el grupo empresarial acudían a mí por un consejo, ¿no? Entonces yo empecé a percibir que, bueno, que quizás hay algo en mis palabras que está resonando en la conciencia de muchos de estos colaboradores. Y una vez una persona me dijo, María José, ¿por qué no desarrollas un proyecto de tu marca personal? Entonces yo me acuerdo clarito cuando me lo dijeron, yo dije, pero marca personal, pero yo qué voy a tener que decir, qué voy a tener que explicar a la gente. Y me dice, tienes muchísimo que puedes enseñarle a las personas. Y así empezó este proyecto hace un año, en donde contraté a una persona que me asesoró en el tema de imagen, porque yo tenía mis redes con un mensaje muy claro, pero al momento que tú empiezas a crear un proyecto de marca personal, lo primero que tienes que preguntarte es, primero, ¿en qué tú eres buena? ¿No? ¿En qué soy genuinamente buena? No somos buenos para todo, ¿no? Así es. Hay personas que tienen habilidades numéricas, hay personas que tienen habilidades sociales, hay personas que tienen quizás habilidades comunicativas, en tu caso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estas habilidades que yo tengo, estos talentos que yo tengo, ¿cómo los puedo poner a trabajar de manera tal que no solo me beneficien a mí, sino que puedan beneficiar a más personas? Entonces ahí es que yo entendí que, bueno, yo, gracias a Dios, tengo el don de la palabra, sé comunicarme y de alguna u otra manera también sé muchos temas empresariales porque yo he sido emprendedora. Entonces, en ese camino, cuando tú empiezas a emprender y empiezas a tener fallas, empiezas a tener tropiezos y empiezas a tener una serie de cosas que al final del día te das cuenta que es algo muy común y no te sientes tan mal porque dices, bueno, la verdad es que el de al lado también ha emprendido y no le ha ido tan bien y también fracasó proyectos y también tuvo su falencia. Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo sacar toda esta experiencia y hacerla un proyecto que ayude a las demás personas? Entonces, entendí que si yo tenía, y me encanta emprender, yo tengo el ADN del emprendimiento en las venas, y me encanta mucho poder aportar valor al país. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo le voy a enseñar a las personas? Al principio decía personas, ojo con eso, porque no tenía muy bien el target definido de mi audiencia. Okay. Entonces, bueno, definí mi propósito. Dije, bueno, yo voy a crear una red social, una marca personal con mi nombre, María José Jaramillo, en donde voy a motivar a las personas a que puedan desarrollar empresas exitosas. Wow. No emprendimientos, empresas. Entonces, es una meta retadora. Súper retadora, porque una cosa es tener mentalidad de emprendedor y otra cosa es pasar a tener la mentalidad de empresario. Entonces, a veces nos quedamos mucho en el emprendimiento pequeño, pero la misma energía que te toma un negocio pequeño, te toma un negocio grande. Entonces, ¿por qué no irnos por los grandes negocios? Tú sabes que Ecuador es uno de los países, América Latina es una de las regiones con mayor nivel de emprendimiento, pero es todavía un emprendimiento micro. Entonces, nosotros tenemos que pasar del emprendimiento micro a la gran empresa. Y para eso, más allá de la educación financiera, que es súper importante, lo que hay que trabajar en las personas es en su mentalidad de crecimiento, en su mentalidad de empresario. Entonces, empecé a desarrollar esta red y empecé a trabajar en mensajes en donde yo todos los meses escribía los 4 temas que quería hablar en el mes. Entonces, yo partí y dije, bueno, el primer tema que vamos a hablar va a ser de el conocerse. Primero, lo más importante en todo proceso de transformación de vida humana es conocerse a profundidad. Saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, tus puntos grises. Que aunque suene sencillo, no lo es. Mira, incluso una persona me lo llegó a decir, cuando tú tienes situaciones personales que sabes que tienes que trabajar, que sabes que quizás no es, porque uno es consciente de las cosas que definitivamente uno como ser humano tiene que trabajar, en el autocontrol, en el manejo de las emociones, etcétera. Tú dices, bueno, ¿qué pasa si este proyecto te ayuda a ti a modular comportamientos? Porque tú tienes que ser ese ejemplo que quieres ver en los demás. Entonces también partió de una necesidad de hacer cambios en mi vida. Importantísimos, que yo necesitaba para prosperar. Que lo cuente. Para prosperar, porque a veces uno cree que la parte académica, que la parte profesional es importante, y sin duda lo es. Y mucha gente se pasa la vida estudiando, se pasa la vida teniendo títulos, diplomados, maestrías, pero ¿para cuándo la mente? Pues
Claro. ¿Para cuándo trabajas tu mente? ¿Para cuándo trabajas tus conductas nocivas? ¿Para cuándo empiezas a trabajar en aquellos comportamientos que no te han agregado valor y por años te han limitado a ser quien realmente puedes ser? Entonces, cuando tú empiezas a cuestionarte y a autoconocerse, por eso que el autoconocimiento es poder, y yo creo muchísimo en el poder de la inteligencia emocional. Y muchas veces otras personas nos conocen más de lo que nosotros podemos conocernos. Por supuesto. Y muchas veces yo siempre digo que, mira, las personas siempre siempre va gente que te va a criticar. Siempre. Por todo. Para lo que bien, para hagas, mal, sí. Por lo que dejes de hacer. Así es. Por lo que dejes de decir, por lo que no digas. ¿Ya? Pero el otro día una persona sabia me dijo, mire, María José, en la vida siempre uno va a encontrar gente que lo va a criticar, gente que le va a decir lo que usted tiene que hacer, Ajá. ¿ya? Pero el día que usted ya no esté en este mundo, esas personas que criticaron su vida van a seguir al día siguiente con su vida. Pero si una de esas personas se va a enterrar con usted, ahí permítele hablar de su vida. Porque usted es la única que puede tomar el control de su vida y sus decisiones. Y ahí es cuando yo empecé a entender que si yo quería un cambio en mi vida, yo tenía que primero promulgar ese cambio en mí. Y por eso empecé a trabajar mi marca personal. Y dije, bueno, si yo quiero paz en mi vida, si yo quiero resiliencia, si yo quiero disciplina, si yo quiero una vida con compasión, si yo quiero una vida de responsabilidad, yo tengo que ser todo eso que yo quiero ver en los demás. Y por eso empecé a escribir. Y yo cada mensaje que publico en mis redes sociales, lo escribo. Escribo de la resiliencia, escribo de la disciplina, hablo de la responsabilidad, hablo del liderazgo con propósito, hablo del poder de la autenticidad. El mostrarte realmente tal y como eres, con tus pros y con tus cons, porque no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo y seguramente a muchas personas yo no soy de su agrado y es importante entenderlo, que eso está bien. Pero cuando empecé a trabajar en este proyecto y empecé a hacer estos videos, que efectivamente contraté a una persona que me ayudaba a desarrollarlo y bueno, yo pasaba el escrito y esa persona me decía, pero ¿qué quieres mostrar? Quiero esta imagen así, quiero los videos con contenido para que se haga más dinámico y más interactivo, porque hoy en día los videos solamente uno hablando puede ser que aburren a las personas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hacemos unos videos que muestren las enseñanzas, pero sin exponerme a mí al 100% en el video? Porque al final del día no es que yo quiera verme, sino que quiero que el mensaje llegue a la audiencia. Y empezó a tener un impacto increíble. Yo empecé a subir 4 videos por mes. También trabajo en frases motivadoras que yo mismo son de mi autoría. Algunas también las son de frases o libros que como yo leo bastante, trato de subrayar a veces frases que se me quedan y digo, esta frase quiero compartir, esta frase. Empecé también a coger cursos. Yo cogí un curso con Tony Robbins y fue un curso espectacular. Un despertar increíble porque Tony Robbins, bueno, para los que no lo conocen, uno de los mejores motivadores para mí a nivel mundial. Estar en una conferencia con él te cambia tu vida y te enseña tu why, o sea, tu propósito. Y créeme que cuando empecé con este proyecto, yo nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos como ha llegado el proyecto. O sea, ¡qué maravilla! Realmente no lo logré dimensionar. María José, ha sido tan productivo escucharte, definitivamente, para los que nos ven en redes, me quedé con mi guión porque me ha respondido todo lo que le iba a preguntar, realmente tan concreta, específica, clara, motivadora, me ha encantado escucharla, sé que las personas, nuestros emprendedores del comercio que están escuchando, quieren saber más, así que coméntanos rápidamente tus redes sociales o algún proyecto en el cual quieras hacer mayor comunidad para que la gente que está escuchando te pueda seguir. Bueno, primero, mi marca personal va muy enfocada a mujeres, ¿ya? Tengo un target muy definido, pero yo siempre digo, bueno, bienvenidos los hombres que quieran seguirme. Por supuesto. Pero yo siento que es importante definir esa audiencia objetivo, porque a veces el que quiere abarcar a todo el mundo no termina abarcando a nadie. Entonces es importante primero definir esa audiencia a la cual uno se va enfocado, porque incluso hasta los mismos emprendedores, con todo respeto, hay emprendedores y emprendedores. Por supuesto. Hay emprendedores que están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer y los sacrificios que van a tener que hacer para sacar adelante su negocio.
Y hay emprendedores que en cambio creen que la primera ganancia se comen la utilidad, se compran el carro, se compran la casa. Entonces, siempre hablamos de eso. Entonces hay que también segregar de este grupo a qué clase de emprendedores que nosotros queremos hablar. Yo solamente le voy a hablar al emprendedor que quiere trabajar de verdad en sí mismo. Yo no voy a perder el tiempo de explicar y de darles a conocer herramientas a gente que realmente al final del día no las va a aplicar. Entonces yo sí trato de ser súper objetiva en mi audiencia. Las personas que me siguen son personas que realmente quieren crear valor. Ya saben nuestras emprendedoras, entonces tome apunte, pero si va a seguir los consejos que le da María José. ¿Por qué? Porque yo también ofrezco este asesoramiento individual. Entonces, cuando mañana una de las chicas me dice, ¿sabe qué, María José? Me gustó esto que hablaste. Por ejemplo, el otro día hablé de cómo crear objetivos claros para un año específico y un año en crisis. Entonces, muchas personas me escribieron y me dijeron, bueno, pero mis objetivos tienen que ser medibles, tienen que tener métricas, tienen que tener tangibles, ¿no? Entonces, ¿pero cuáles son mis objetivos? Bueno, vamos a definir. Es que yo quiero ser... No, está muy ambiguo. Entonces, yo dedico tiempo, de tiempo que no tengo, porque yo no vivo de las redes sociales. Este no es mi trabajo. Esa es la parte que yo también quisiera que la audiencia que nos está escuchando le entienda. Y eso es importante tenerlo. Uno sí tiene que tener, hoy en día, y sobre todo más que nunca por las crisis que estamos viviendo, múltiples fuentes de trabajo. Así es. ¿Ya? Yo no creo en que uno tiene que dedicarle la vida a una empresa. Los huevos en una canasta. O los huevos en una sola canasta. Esos consejos también son importantes. Así que ya saben, si quieren saber un poco más de María José, por favor, María José, déjenos sus redes sociales, su teléfono. Bueno, si María José Jaramillo Oficial en Instagram y en LinkedIn, María José Jaramillo Oficial también. Esas son las dos redes que actualmente estoy manejando. También manejo algo en Facebook, algo en TikTok, pero principalmente manejo LinkedIn y Instagram. Entonces, un consejito final, querida María José, más allá de ese fantástico que nos dio de usen su mente, porque no importan los diplomas, los títulos y los cartones si no ponemos en funcionamiento la mente. Para despedirnos, un consejito final. Bueno, el primer consejo es que más allá de desarrollar una marca personal, tú tienes que definir cuál es tu propósito en la vida y de ese proyecto y de ese propósito encontrar un camino a través de una comunicación viable y factible que te haga llegar a más audiencias. Somos lo que proyectamos y tenemos que vivir una vida en coherencia y una vida con rectitud, siendo principalmente seres auténticos, seres valiosos, seres honestos, seres leales y entendiendo que la única forma para salir adelante en este país es trabajando. Literalmente, trabajando, pese a cualquier crisis que podamos estar viviendo, trabajar y no quedarse en su casa, por favor, llorando. Levántese, salga, vístase linda, arréglese, pues, y a seguirla. Así que queremos agradecer la presencia de nuestra querida invitada y dejarle las puertas abiertas para una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día y una buena tarde. Y un buen feriado también. Y un buen feriado, claro que sí. Ella fue María José Jaramillo, gerente de Grupasa, Grupo Papelero, División Empaques Flexibles. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Actualiza tus conocimientos en nuestro Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, que tiene una agenda académica de primer nivel. En los próximos días tendremos los siguientes eventos. El 5 de noviembre, gestión de cobranzas. El 5 de noviembre también tenemos formación del vendedor profesional. Y el 6 de noviembre, desarrollo de habilidades gerenciales para mandos medios. Soliciten más información en el correo info@idepro.edu.es. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunia, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.